Buenos días, queridos amigos y hermanos. Soy el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Poder de lo Alto en Lima, Perú. Y hoy, 12 de junio, vamos a tener también nuestro mensaje de edificación en esta mañana. Así que acompáñenme con una palabra de oración. Oramos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana una vez más por la oportunidad que tú nos das de poder compartir tu palabra, Señor, con tantas personas que, Padre, están escuchando y van a escuchar este mensaje. Padre, sé tú tocando vidas, sé tú tocando corazones, quitando todo velo, Señor, que, como dice tu palabra, el enemigo ha puesto en las mentes, en los ojos espirituales de muchas personas para que no les resplandezca la luz de tu evangelio de gloria y sean salvos. Pero en esta hora, Padre, reprendemos todo espíritu inmundo. Padre, le ordenamos que suelte esas mentes cautivas, que, Padre, todo velo caiga en el nombre de Jesús, y tu palabra, que es como martillo y como fuego que quebranta la piedra, sea tocando corazones, sea liberando las mentes y sea redarguyendo de pecado para poder, Señor, de esta manera, Señor, muchos puedan rendirse a ti y puedan ser libres de esta generación perversa y maligna, Señor. Y Padre, nos ponemos en tus manos. Y mientras predicamos tu palabra, Señor, seas tú tocando para sanidades, milagros y prodigios. Entendiendo, Señor, que el milagro más grande es que una persona venga a los pies de Cristo y obtenga la vida eterna. Padre, nos ponemos en tus manos y te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando conforme a la necesidad de cada uno. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muy bien, en esta mañana vamos a tener el pasaje de Marcos capítulo 6, verso del 1 al 6. Así que si tienes una Biblia en la mano, un cuaderno de notas, úsalos en esta mañana para que puedas tomar algunas anotaciones que van a ser importantes para tu edificación y para que el Señor siga alumbrando tu entendimiento y dándote comprensión para su propósito en tu vida. Bien, entonces acompáñame en la lectura. Marcos capítulo 6, verso del 1 al 6. Y dice así la palabra de Dios. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Así que, bien, aquí Marcos nos relata que Jesús, luego de haber tenido su encuentro con Jairo y también con esta mujer que padecía de flujo de sangre, después de esos dos milagros tremendos, primero ese milagro de sanidad obrado por la fe persistente y sencilla de esta mujer, que oyendo la palabra, ella misma se fortaleció en fe y empezó a declarar constantemente, y luego esa fe la llevó a la acción y recibió ese milagro, esa sanidad que la tenía atormentada durante 12 años. Entonces vemos que la fe produce un efecto tremendo en la vida de las personas cuando se acercan a Jesús,
cuando avanzan y no ven las circunstancias, sino que se lanzan en fe y obtienen ese milagro de sanidad en este caso y de salvación. Y luego esta resurrección de la hija de Jairo. Hasta ese momento, como habíamos dicho la semana pasada, todavía Jesús no se había enfrentado con una persona que estaba muerta. Y muchas veces pensamos que mientras hay vida hay esperanza, decimos, como si fuera un proverbio popular. Y también decimos, muchas veces lo hemos dicho, que para todo hay remedio en esta vida menos para la muerte. Pero ya vemos que en Jesús tenemos nosotros solución a ambas cosas, porque Él es Jehová Rafa, Él es Dios sanador, Él sigue sanando, Él no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y también dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Aunque trascienda por el umbral de la vida y pase el umbral a ese estado de muerte física, separación del cuerpo, del espíritu, aún así Jesús en un momento dado, a los que ya están durmiendo en Cristo Jesús, como le dijo esta niña que estaba durmiendo solamente, Él despertará a sus hijos, a los que han muerto en Cristo. Por eso es tan importante de que tú, que todavía quizás no has entregado tu vida a Jesús, le entregues tu vida, porque Él te dará la esperanza gloriosa de que en un momento dado, no muy lejano, Él vendrá en las nubes y con voz de arcángel, con trompeta de Dios, dice Tesalonicenses, llamará a sus hijos, a los que han muerto en Cristo, resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos transformados, dice, en un abrir y cerrar de ojos, en un segundo atómico. Será una cosa extraordinaria. Por eso también tenemos que permanecer en Cristo cada día, pedirle perdón por nuestros pecados, porque le fallamos. Decirle, Señor, perdóname porque te fallo, perdóname porque quebranto tu palabra, perdóname, Señor, porque mi carne está rendida al pecado, como va a decir Pablo en Romanos 6. Hay una ley en nosotros que nos arrastra, pero gracias a Dios que la nueva ley de vida en Cristo Jesús nos ha librado del pecado y de la muerte. Y por eso ahora podemos vivir en esa vida abundante, podemos vivir en victoria. Tenemos el poder de la resurrección de Cristo para nueva vida. Así que estamos nosotros ahora en una nueva naturaleza de victoria. Así que, y vemos aquí que esto sucede, y ahora Jesús vuelve a Nazaret, donde Él pasó su infancia, donde está su entorno familiar, su entorno amical. Mucha gente lo conoce porque hemos visto en este pasaje cómo testifican de Él. Sin embargo, hay algo interesante, que a pesar de conocerlo, empiezan algunas críticas con respecto a Él. Empiezan algunos conceptos, algunas observaciones con respecto a su persona. Y entonces es algo que nosotros también tenemos que meditar en esta hora. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la familia de Dios y también nosotros hemos experimentado, al haber entregado nuestras vidas a Jesús, cambios sustanciales en nuestra vida. Quizás no al 100%, pero sí en un gran porcentaje. Y ya no somos los mismos, aunque físicamente seamos todavía los mismos. Como que la envoltura continúa con nosotros, pero en el interior ha sucedido algo en nuestro espíritu. Hemos sido transformados por el poder de Dios. Estamos siendo transformados. Estamos siendo renovados por su palabra y por su espíritu. Entonces, indudablemente van a haber algunas observaciones también hacia cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y esto es muy importante entender por qué sucede. Ahora, dice aquí que llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos.
Ahora, Marcos, como hemos dicho muchas veces, es como la materia prima, es el diamante en bruto de los evangelios. Es el primer evangelio, según los estudiosos, que se escribió, ¿no?, de parte de Marcos, Juan Marcos. Se dice que era sobrino de Pedro y también tomó de primera mano todos los hechos, valga la redundancia, del mismo Pedro. Y él entonces escribió este evangelio. Pero cuando nosotros vemos los pasajes paralelos que hablan de este acontecimiento, de este momento, que se encuentran en Mateo capítulo 13 y Lucas capítulo 4, vemos algunas diferencias, algo que es un poquito más ampliado y que nos dan algo de luz con respecto a esta situación. Aquí hemos visto en Marcos que después de varios acontecimientos, después de varias situaciones que Jesús ha tenido con los religiosos, con los fariseos, varios enfrentamientos, después de que ha sanado a muchos enfermos, después de que ha sanado a la suegra de Pedro, a un endemoniado que estaba en una sinagoga, ha calmado la tempestad en el mar, ha liberado al endemoniado gadareno, ha tenido esta situación con la mujer de flujo de sangre y la resurrección de la hija de Jairo. Es decir, después de varios acontecimientos que nos relata Marcos, se viene a dar esta situación. Pero cuando nosotros vamos a los pasajes paralelos en Lucas y en Marcos, como que nos muestra algunas situaciones diferentes, como que en el caso de Lucas nos muestra como que este es el primer acontecimiento trascendente que tiene Jesús en una sinagoga al estar en su ciudad natal, por decirlo así, pero casi luego de que él ha venido de tener su primera prueba de fuego personalmente, después de haber estado tentado en el desierto durante 40 días, y el enemigo viene y lo tienta y él luego viene en victoria para iniciar su ministerio. Es decir, Lucas nos muestra como que este pasaje es a inicio de su ministerio, cuando Marcos ya nos ha relatado varios acontecimientos que han sucedido en la vida de Jesús y sus discípulos. Entonces, pero Lucas nos dice algunas cosas que son importantes que nosotros también tenemos que observar. Así que vamos al pasaje paralelo en Lucas capítulo 4, específicamente en los versículos del 16 al 30. Lucas 4, del 16 al 30, nos dice lo siguiente, y es un pasaje mucho más extenso. Nos muestra a Jesús viniendo luego de su tentación en el desierto, y dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. Hasta ahí todo concuerda con lo que dice Marcos. Conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hasta aquí. Entonces nos muestra este acontecimiento como el siguiente, después de que él ha venido de la tentación en el desierto, después que ha tenido su victoria espiritual. Viene él en el poder del Espíritu Santo, entra en la sinagoga, se le da este libro de Isaías donde se habla de esta palabra profética del ministerio y de la unción que iba a reposar sobre el Mesías. Y él dice justamente: hoy se ha cumplido esta palabra, porque todo lo que Dios ha dicho tiene cumplimiento, y lo vemos aquí en la vida de Jesús. Ahora, si bien es cierto en Marcos, luego surge esta controversia, la gente se escandaliza y dice: ¿de dónde tiene estas cosas? Pues Jesús mismo lo está explicando ahora aquí en Lucas capítulo 4.
se debe a esa presencia de Dios, se debe a esa unción que ha sido derramada sobre su vida para cumplir con su llamado, para cumplir con su ministerio, para dar a conocer las obras del Padre, para dar a entenderle que Él es el enviado, Él es el Mesías, Él es el ungido, el escogido de Dios. Él es aquel que viene a reinar, pero en su primera venida viene a reinar en los corazones de las personas. No es como el pueblo de Israel lo veía en su venida mesiánica para quitarlos de la opresión del imperio imperante en ese tiempo que los tenía subyugados, en este caso Roma, y de esa esclavitud en la cual ellos habían estado sometidos durante tanto tiempo, claro, por causa de su desobediencia, por causa de su alejamiento de Dios, pero ahora Él es Dios con nosotros, Él es Emmanuel, Él es aquel que viene a salvar a su pueblo de sus pecados, se ha hecho manifestado, ha venido al cumplimiento, Él se ha encarnado y ahora está cumpliendo con ese ministerio que el Padre le ha encargado. Entonces, Jesús, en cierta manera, está explicando con la palabra por qué ahora su propia vida tiene que tener un cambio sustancial, tiene que cumplir un propósito, una asignación que le ha sido dada de parte del Padre. Entonces, aunque ellos lo veían como el carpintero, lo veían como el hermano de Santiago, de José, de Simón, de Judas, y dicen, sus hermanas están con nosotros. Entonces, Él ahora está mostrando de una manera diferente su propósito. Y para eso ha sido activada esa unción. De eso viene ese poder, esa presencia para hacer milagros, sanidades, prodigios. Ellos estaban viendo al hombre y Jesús es ciertamente 100% hombre y 100% Dios. Por la naturaleza de María y por la naturaleza del Padre que lo ha engendrado. Entonces, eso en la mente de los religiosos y en la mente de la gente común no cabía, porque ellos lo habían conocido en otra faceta, por decirlo así. Y decía que eso es como la situación nuestra. Antes de conocer al Señor, vivíamos en nuestros delitos y pecados. Nosotros éramos instrumentos del enemigo porque andábamos en su ámbito, en las tinieblas. Pero un día Dios tuvo misericordia de nosotros. Por su gracia nos alcanzó, no por nuestras obras, dice Efesios 2, 8, 9, sino que por gracia hemos sido salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, sino es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nuestras obras son trapos de inmundicia, no califican, no alcanzamos nosotros a ganarnos el cielo por nuestras propias capacidades. Tiene que ser por la gracia de Dios. Fue porque Él nos alcanzó. No es porque nosotros le recibimos, sino porque Él nos recibió a nosotros. Su gracia se extendió y nos alcanzó. Es una tremenda experiencia por la cual nosotros tenemos que vivir agradecidos y ahora servir a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, en gratitud. Y tenemos que compartir estas buenas noticias, porque son buenas noticias. Salimos de un estado de perdición a un estado ahora de gracia, donde Dios nos ha rescatado, nos ha hecho herederos, coherederos con Cristo Jesús. Y también somos parte de la familia de Dios, destinados a una eternidad en su presencia. Entonces, por eso tenemos que vivir una vida consagrada a Dios, porque hemos sido santificados, dice la palabra. Y santificado significa separado para Dios, exclusivo para Dios, para ser un instrumento de Dios. Y por eso tenemos que limpiarnos cada día, tenemos que consagrarnos cada día, para que a través de nosotros Dios pueda también moverse y alcanzar
a los que todavía no le conocen, a los que todavía están en esa condición en la cual nosotros hace un tiempo también estábamos. Y por eso también nuestra vida ha cambiado. Y quizás algunos todavía no lo crean, algunos piensen y cuestionen, piensen de que nosotros estamos escondiendo algo, pero no es así. Esto me hace recordar hace muchos años, cuando yo me convertí y al principio ni yo mismo entendía lo que había pasado. Dios mismo había causado en mí algunos cambios físicos. Ya no podía tener contacto con algunas cosas, con el cigarro, con el alcohol. Yo mismo traté de probarme a mí mismo para explicar qué cosa me había pasado. Yo no podía oler y no puedo oler hasta la fecha el olor del tabaco, del cigarro. ¿No? Me espanta ese olor. O una persona que pasa, que fuma, que es un fumador, entonces el mismo aliento, esas cosas me molestan, me incomodan. Y también en alguna ocasión, luego de mi conversión, traté de tomar una cerveza, algo, y la resaca era de las peores, como cuando antes tomaba y me metí una tranca, como se dice, que le metía de todo y terminaba con una resaca desastrosa. Pues ahora que tomaba simplemente una cerveza o un vaso, me sentía con no solamente no sentía resaca, porque una cerveza no te produce eso, pero sentí un malestar peor que una resaca que había tenido anteriormente. Era una cosa tremenda, era un sentimiento que me hacía sentir sucio y tenía que pedirle perdón al Señor, tenía que humillarme delante de su presencia e inmediatamente ese sentimiento, ese malestar desaparecía, porque era limpiado nuevamente con la sangre preciosa de Cristo Jesús, porque dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la obra de Cristo Jesús, es una obra perfecta, ser perfectos para siempre a los santificados. Y eso produce en nosotros cambios y nuestra vida es transformada también por el conocimiento de la palabra. Al conocer el propósito de Dios para nuestras vidas, nos damos cuenta de que ahora tenemos que servirle, que tenemos que hacer su obra, que tenemos que compartir las buenas noticias, que en nosotros han sido derramados dones de parte de Dios para capacitarnos sobrenaturalmente. Por eso podemos orar por los enfermos y los enfermos son sanados. Por eso reprendemos a los demonios y los demonios salen en el nombre de Jesús, porque dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Nuestras vidas ya no son las mismas. Ya no somos instrumentos del diablo, ahora somos instrumentos de Dios. Gloria sea a su nombre. La unción está sobre nosotros también. Esta unción que dice Jesús, que ha sido derramada, está sobre nosotros porque nosotros somos ahora el cuerpo de Cristo. Somos parte de sus miembros, la iglesia, como va a decir el apóstol Pablo. Entonces, también esta asignación, este llamado, es en parte para nosotros. Dios nos ha enviado también a nosotros a sanar a los quebrantados de corazón, darles palabra de ánimo, de consuelo. También a dar libertad a los oprimidos, aquellos que están oprimidos por el diablo. Al ministrarles la palabra, ellos van a ser liberados. Vamos a echar fuera demonios y predicar el año agradable del Señor. Este es el año agradable. Es el tiempo de la gracia, donde la gente tiene la oportunidad, amados hermanos, amigos, de abrirle su corazón al Señor y tener vida eterna. Porque vendrá el día en que ya la iglesia no esté, como lo hemos predicado también nosotros hace ya varios meses, cuando estuvimos hablando del libro de Daniel, del libro del Apocalipsis. Se están dando las señales. Cristo viene pronto y la iglesia será arrebatada, será quitada de en medio. Y mucha gente, para ser salva, tendrá que sufrir muerte, persecución. Van a tener que ser torturados. ¿Por qué? Porque el anticristo, el hijo del diablo, se va a ir en contra de la humanidad con mayor
mayor maldad, por decirlo de alguna manera. Y ya lo estamos viendo. Hemos visto un incremento en la maldad, en la delincuencia, en muchas cosas. Por eso hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hoy todavía no hay la persecución que va a haber dentro de poco, dentro de muy poco tiempo, cuando ya la iglesia sea quitada de en medio. Por eso les animamos. Es como dice el apóstol Pablo, como que Dios por medio de nosotros les ruega, les insta a entregar sus vidas a Jesús. Reconcíliate con Dios a través de la obra de Cristo para que tengas salvación y vida eterna y no tengas que pasar por este proceso de persecución y de muerte, ese proceso de tiranía que el enemigo, el anticristo, va a traer sobre la tierra. Y dicho sea de paso, va a ejercerlo sobre aquellos que no le han rendido su vida a Jesús. Entonces, por eso Dios nos da la oportunidad en este tiempo. Y bueno, y continuando con lo que dice Lucas, porque esto nos amplía lo que dice Marcos 6, y dice, y todos daban, versículo 22, y todos daban buen testimonio de él, estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Y él le dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre de un monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Miren, acá nos dice no solamente que Jesús les dijo en su cara que ellos, al igual que sus antepasados, no estaban siendo sensibles a lo que Dios quería mostrarles. Él habla de 2 profetas. Jesús mismo está dando testimonio de sí como profeta, de que Él está hablando de parte de Dios, porque eso es lo que hacía un profeta, hablaba de parte de Dios hacia el pueblo, como un intermediario, y también se acercaba a favor del pueblo para interceder por Dios, adelante de Dios. Entonces esa era la responsabilidad de un profeta, de dar el mensaje de Dios para exhortar, para animar, para llamar al arrepentimiento al pueblo. Y Elías y Eliseo eran profetas tremendos que Dios usó en el Antiguo Testamento. Pero dice que aún a pesar de su mensaje hacia la nación, muchos todavía seguían en su idolatría, muchos todavía seguían en su rebelión contra Dios. Pero nos muestra también un alcance de lo que Dios haría en el futuro, mostrando su gracia con personas extranjeras, con personas no judías. Es decir, nos muestra la extensión de la salvación a la gente que no formaba parte de la nacionalidad hebrea, pero que fueron sensibles y creyeron en el mensaje de Dios. Y ese es el fruto, esa es nuestra parte, tú y yo, que no somos judíos, que no somos hebreos, hemos alcanzado la salvación por ese aparente rechazo que hubo en el pueblo hebreo, en el pueblo de Israel. Ahora les está llamando la atención, les está diciendo, ustedes recibieron el mensaje, ustedes recibieron la ley, y sin embargo no tienen entendimiento, no pueden discernir lo que está pasando delante de ustedes. Y Dios tiene que tocar y buscar a alguien que realmente le crea. Porque Marcos nos va a decir de que no pudo hacer muchos milagros por causa de su incredulidad. Y se sorprendía de la incredulidad. Después de haberse sorprendido
al ver la fe de esa mujer que se extendió a tocar su manto, al ver la fe que se mantuvo en Jairo, después que le dice, cesa de dudar y no dejes de creer, mantente firme en la fe, en lo que has recibido. Entonces, ahora se encuentra el sorprendido al ver este rechazo, al ver esta incredulidad. Y esto nos muestra algo importante, que la incredulidad no va a permitir de que Dios se manifieste, que no va a permitir que Dios obre. La incredulidad limita el obrar de Dios en tu vida. Por eso es importante que tú conozcas la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír permanentemente la palabra de Dios. Esta mujer dice que oyó y se decía a sí misma, si yo tocare aunque sea el borde de su manto. Jairo escuchó de que Jesús imponía manos y la gente se sanaba. Por eso que le pidió que fuera a su casa para que le ponga las manos sobre ella, para que sea sana y viva. De acuerdo a la fe de cada uno de ellos, fueron movidos a acercarse a Jesús. Pero ellos más bien cuestionaban de dónde tiene estas cosas. Jesús está explicando que es por causa de la presencia de Dios que estas cosas se están dando, se están manifestando. Dios está dando testimonio de sí mismo, que Él es el Mesías, que Él es el ungido prometido hace cientos de años. Él es el Mesías de lo cual hablaron los profetas, que ahora viene cumplimiento. Él mismo dice, hoy se ha cumplido esta palabra, dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ustedes son testigos privilegiados de lo que está sucediendo, pero sin embargo ellos persisten en su incredulidad. Ya no es solamente los religiosos, que supuestamente tenían más luz porque tenían contacto directo con las escrituras, esa era parte de su vida, sino que también es parte de su entorno, parte de la ciudad, parte de su familia. Por algo Jesús dijo que los primeros enemigos serían los de su casa. Hasta este momento, ninguno de sus hermanos, ninguna de sus hermanas, ni siquiera María, es algo increíble. No es como dicen algunos religiosos de otra religión. Ni siquiera María creía en su hijo. Y hemos visto en Marcos que fueron a buscarlo porque pensaban que estaba fuera de sí, que se había aflojado un tornillo, está loco, hay que llevarlo al manicomio. No, ninguno de ellos creía en él. Lo cuestionaban, lo repudiaban, se escandalizaban de él. Jesús dijo que los primeros enemigos serían los de tu casa. ¿Qué está pasando tú? ¿Hay controversias en tu hogar, en tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, tus padres, si eres un joven? Por causa de tu fe. ¿Te está desalentando eso? ¿Te está desanimando? Pues acuérdate que antes que pensaran eso de ti, ya lo pensaron del Señor Jesús. Ahora lo puedes ver. Él experimentó lo mismo que tú estás pasando. Por eso tú puedes ir confiadamente a su trono de gracia para hallar gracia y socorro oportuno. ¿Te sientes rechazado? Quizás en tu familia te dicen, o te cuestionan, o te condenan porque ahora te has vuelto un hereje, entre comillas, porque te has apartado de la fe de tus padres. Pero de ti depende, de que tú perseveres y a través de ti Dios sea una luz para tu familia. Muchas personas empezaron así. Fueron los primeros creyentes en su familia y luego fueron el canal de bendición y de salvación para sus esposos, para sus hijos, para sus padres. Y ahora tienen la esperanza gloriosa de que si ellos ya partieron de este mundo, un día se encontrarán en la presencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros, después que ellos se han convertido, dijeron, perdóname porque no entendía, pero ahora entiendo, tú tenías razón, hijo, hija, perdóname, es que no entendía, es que el diablo me tenía cautivo? ¿Se dan cuenta
de quién era el que los tenía amarrados. Pero ahora, porque les ha resplandecido la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, pueden reconocer de que estuvieron ellos equivocados. Sí, porque son demonios los que se mueven, ya lo hemos dicho. Hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Están sobre naciones, sobre ciudades, sobre pueblos, sobre regiones, sobre familias y sobre personas individuales. Por eso que no les resplandece la luz del Evangelio de la gloria. Pero ahora nosotros somos los llamados a dar libertad a los cautivos, como dice Lucas capítulo 4. Nos relata también de que fue tanta la indignación aquí Lucas que quisieron despeñarlo. Pero Jesús como que se hace transparente y camina en medio de ellos y sale de esa situación, porque no es su tiempo. Esto nos habla de que Dios cumplirá su propósito en ti. Así como Jesús cumplió su propósito de ir a la cruz y morir por tus pecados para que tú seas salvo, ahora Dios cumplirá también su propósito en ti. Nada va a impedir de que Dios cumpla su propósito. Lo que Él te ha dicho lo va a cumplir, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Esta palabra debe alentarte, debe animarte a continuar, a seguir avanzando. Ahora, vemos también lo que dice Mateo capítulo 13. Vamos un instante a Mateo capítulo 13, que es el otro pasaje paralelo. Mateo capítulo 13, versículos 53 al 58. Mateo 13, 53 al 58. Dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, sus hermanos Jacob, José, Simón, Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? Miren, otra cosa interesante que nos revelan los evangelios. Aquí se derriba todo argumento, toda mentira del diablo, toda doctrina que no es bíblica sobre la familia, sobre el entorno de Jesús. María siempre virgen. ¿Cómo puede ser María virgen o siempre virgen si acá la Biblia, la palabra de Dios, y dice que toda palabra conste en boca de 2 o 3 testigos? Aquí hay un testigo, Mateo, el otro es Marcos y Lucas, que nos dicen que María era la madre física, la madre carnal, la madre humana de Jesús, pero que tenía hermanos, que luego de engendrar por obra del Espíritu Santo, sí, que era virgen en ese momento, a Jesús, y luego que dio a luz, indudablemente Jesús no salió por la oreja, tuvo que salir por la matriz, tuvo que salir por ahí. Y entonces en ese momento dejó de ser virgen, hablando naturalmente, físicamente. Y luego también los evangelios nos dicen que luego de eso, luego que dio a luz a su hijo primogénito, la pudo conocer, es decir, ya tuvo su vida sexual normal con su esposo José. Y de ahí vinieron estos 4 hermanos y por lo menos 2 hermanas. O sea, Jesús, aparte de él, tuvo 4 hermanos o 4 hermanos varones y por lo menos 2 o 3 hermanas mujeres. Es decir, 6 o 7 hermanos aparte. Entonces, ¿cómo puede ser María siempre virgen? ¿Acaso también concibió a los otros por obra del Espíritu Santo? Y cuando nacieron, digamos, volvió a ser restaurado su matriz, su himen, ya no para volver a ser virgen. Es algo ilógico, es algo que no tiene ni pie ni cabeza. Es una mentira del diablo para tratar de respaldar algo que no está dentro del propósito bíblico. Porque la palabra de Dios nos dice la verdad, su palabra es verdad. Entonces,
vemos aquí de que por lo menos Jesús tenía 7 o 6 hermanos. Y entonces, luego, continuando el relato, dice, y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Qué es lo que no permite que los milagros se manifiesten? La incredulidad. Hermanos, la incredulidad puede cerrar las puertas del obrar de Dios en una familia, en una nación, en un continente. Por eso tenemos que orar, tenemos que atar los principados, las potestades, tenemos que orar por nuestra nación, que es una nación sumada en la idolatría. Nuestra nación por años ha sido consagrada a tantos ídolos que la Biblia nos dice que son demonios, que son principados de religiosidad, que atan a la gente. Por eso vemos procesiones multitudinarias. Por eso tenemos que orar, clamar y hacer uso de la autoridad que el Señor nos ha dado, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo gobernador de las tinieblas, para desatar a nuestra nación de toda maldición. Y Romanos 2 nos dice que la idolatría es el principio de todos que desencadenan los demás pecados de inmundicia, de maldad. Entonces, por eso tenemos que orar, tenemos que clamar a Dios, tenemos que ayunar. Llámelo usted guerra espiritual o como quiera llamarle, pero tenemos que hacerlo, tenemos que interceder y predicar el Evangelio. Porque de nada vale también que oremos, atemos los demonios, si después nosotros no vamos y hacemos la acción correspondiente de ir y compartir las buenas noticias de salvación para que esas personas tengan su encuentro con el Dios de la gloria y luego de ahí discipularlos correctamente, no solamente esperar o pensar de que con que se conviertan ya listo por obra y gracia y esas personas son transformadas y se van a volver santos. No, el diablo va a arremeter contra ellos, él no va a soltar la prenda. Por eso tenemos que discipularlos en la palabra. Tienen que conocer el propósito de Dios para que realmente vivan vidas santas y consagradas. Por eso vemos que en la actualidad hay una iglesia relajada, hay una iglesia que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, hay una iglesia que tiene un sincretismo que no es la vida de Dios. Que no es la vida de Dios que Él nos muestra en su palabra. Y esto, hermanos, no es legalismo ni religiosidad evangélica, es la realidad. El Señor dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. O somos de Cristo o no somos de Cristo, o andamos en la luz o andamos en las tinieblas, o nos vamos para el cielo o nos vamos para el infierno. Así de claras son las cosas. Pero para eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Hay muchos creyentes que la desconocen. Hay muchos creyentes, entre comillas, que no la escudriñan. Es por eso importante que conozcamos lo que dice el Señor en su palabra. La estudiemos, la profundicemos en nuestra vida. Que sea la carne en nosotros. Entonces, por eso es importante. Y dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Hermanos, no importa si la incredulidad es grande o pequeña. Hay muchos creyentes que son incrédulos. Hay muchos que cuestionan. He escuchado pastores cuestionar la sanidad. He escuchado pastores cuestionar las obras del Espíritu Santo que se encuentran reveladas en la palabra. Es por eso importante que nosotros nos despojemos
de toda doctrina que no va en línea con lo que dice la palabra del Señor. Entonces, volvemos al Evangelio de Marcos. Y dice el versículo 5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, así como se asombró y se maravilló de la fe de esta mujer de flujo de sangre, de este principal de la sinagoga que se despoja de su religiosidad, de su cargo y todo lo demás, para venir y postrarse a los pies de Jesús y pedirle que fuera justamente a poner la mano sobre su hija, entonces para que sea sana y viva. Ahora está asombrado de la incredulidad de ellos. Está asombrado, sorprendido. Dice, y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Hermanos, amigos, ¿cuál es la solución ante la incredulidad que frena el mover de Dios, que limita a Dios, que no permite que los milagros se manifiesten, que son testimonio? Ahora, Jesús no iba haciendo milagros ni promoviendo, miren, vengan acá para que sean sanos. No. Era la fe de ellos. Era la fe de ellos que activaba los milagros. Lo hemos visto en la mujer de flujo de sangre. La gente se acercaba con fe a Jesús y por eso Jesús respondía, actuaba al ver la fe de ellos. Pero ahora al ver la incredulidad de ellos, venía gente, quizás había gran necesidad, pero no, se veía atado de pies y de manos. ¿Cuánto puede la incredulidad limitar? No permitir de que los milagros alcancen a tanta gente con tanta necesidad. Pero ¿cuál es la solución que viene ante esto? Él dice que se vio asombrado. No le dijo, ustedes son unos incrédulos, hijos del diablo, se van a podrir en el infierno. No, porque Dios es amor, sino que se vio asombrado y quizás también apenado, porque su propia familia le estaba haciendo propaganda contraria, cuando ellos deberían apoyar, ¿no? Hacer un fin común con la causa. Él está predicando la palabra, está haciendo cosas buenas. ¿Qué pasa? María no les dijo a sus hermanos que Jesús había sido concebido por obra del Espíritu Santo, que se había olvidado de lo que le dijo el ángel en la anunciación. ¿Qué había pasado con María? Es algo que no podemos tener una respuesta concreta ahora. Pero Jesús encontró una solución. Era seguir adelante, no detenerse, que es lo que debe de hacer la iglesia al ver tanta oposición, que es lo que debe hacer cada creyente al ver el rechazo de su propia familia, de sus amistades, de su entorno. Dice, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Hermanos, no solamente predicamos, sino también enseñamos. Hoy también les estoy enseñando. Mira, Dios no te condena por tener una religión, pero sí te dice que la religión no te salva. Te dice de que la religión no es el camino correcto hacia Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie, escúchalo bien, nadie viene al Padre sino por mí. Y tú que ya aceptaste a Jesús, pero que no estás andando en línea con lo que Dios dice en su palabra, porque todavía hay cosas que desconoces. Él te dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, conocer la palabra y vivir la palabra de tapa a tapa.
Acá no hay de que eso fue en el Antiguo Testamento y ahora estamos en el Nuevo Testamento, en la gracia. Hay una secta que es pura gracia, pero ya cayeron en desgracia. ¿Por qué? Porque ellos no se arrepienten nunca, porque no piden perdón, porque más bien dan lugar al pecado. Hermanos, tenemos que acercarnos a Dios confiadamente cada día. Todos los días le fallamos, todos los días le fallan. No somos perfectos. Tenemos que ser conscientes de que aún nuestra naturaleza de pecado resucita de vez en cuando. Pero nosotros tenemos que tenerla cautiva, tenerla sujeta, andando en el Espíritu, es decir, andando en la palabra. No es andar en el Espíritu, no es andar casi sin pisar el piso o flotando. Andar en santidad, andar en el Espíritu, es andar viviendo en la palabra, cumpliendo con lo que Dios establece en su palabra. Es andar en el Espíritu. Es ahí donde tú te santificas, es ahí donde tú te consagras, es ahí donde tú estás realmente separado, consagrado, exclusivamente para Dios. Es ahí donde haces las cosas que realmente a Dios le agradas. No es religiosidad, es una vida práctica de lo que Dios nos dice en su palabra que debemos de vivir. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Te das cuenta? Entonces, el remedio es enseñar, instruir. ¿Cómo? Sacamos a la gente de su ignorancia espiritual, enseñándoles lo que Dios dice en su palabra, ministrándoles la palabra de Dios. Por eso, con mucho respeto, te decimos que tienes que estudiar las Escrituras para que salgas de tu ignorancia, de tu religiosidad. Muchas de las cosas que yo descubrí antes, inclusive antes de ser cristiano, antes de ser pastor, antes de convertirme al Señor, fue porque yo leía la Escritura, leía la palabra de Dios, a donde yo me iba cuando estaba en ese tiempo sirviendo en la vida militar. Donde yo me iba siempre llevaba un Nuevo Testamento y me ponía a leer. Y Dios, a través de ese acto, empezó a traer luz a mi mente, a mi corazón, a mi espíritu. Fue así como yo fui descubriendo que la religión de mis padres, de mis abuelos, de muchos de mis parientes, no era la correcta. Porque empecé a ver en la palabra de Dios que las doctrinas que habían ahí eran incorrectas. Vi que Dios abominaba la idolatría. Vi de que Dios no manda en su palabra de que el hombre sea célibe, sino más bien en Timoteo dice de que el hombre de Dios sea marido de una sola mujer. Por eso que vemos tantas aberraciones en la religión oficial. Por eso vemos, hermanos, que en los conventos, y no es mentira lo que les digo, en los conventos habían pasadizos, habían catacumbas, y se han encontrado fetos, cientos de fetos. Hay cientos de monjas que son lesbianas y de sacerdotes homosexuales. Tenía un compañero de trabajo que una vez me dijo, yo tampoco no creo en ninguna religión, porque una vez fui a una iglesia a buscar un consejo, me sentía afligido y el sacerdote me llevó a un lugar y me empezó a manosear. Ahora, hermanos, en todas partes se cuecen habas. Yo le digo también, hay supuestos pastores que son homosexuales y que tienen iglesias donde hay gente que es también de esa orientación sexual. Pero Dios no acepta, no aprueba eso, y nosotros vivimos en línea con lo que Dios establece. Por eso tenemos que ir a la luz de las Escrituras
Tenemos que vivir para Dios. Sí, Dios puede liberar a un homosexual. Hay testimonios de cientos de homosexuales que se han convertido al Evangelio, han sido liberados de esos espíritus inmundos que los seducen, que los llevan cautivos a esas tendencias. Pero tenemos que rendirnos al Señor. Por eso tenemos que ir a la luz de la palabra. Por eso Jesús nos enseña con su palabra. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, es decir, para convencer de pecado, de justicia y de juicio, a fin de que el hombre, la mujer de Dios, sea enteramente preparado para toda buena obra. Toda buena obra, ¿me entiendes? Para hacer lo que a Dios le agrada, obra de justicia, vivir en santidad, hacer su perfecta voluntad. Hermano, amigo, por eso Dios quiere revelarse a tu vida. Por eso Dios quiere que tú le abras tu corazón. Porque quiere hacer el milagro más grande que puede existir, que es que tú pases del reino de las tinieblas al reino de la luz, para que te conviertas en un rey sacerdote para Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que tú te conviertas en un instrumento de bendición para multitudes. Eso es lo que Dios quiere hacer. Quiere convertirte en un instrumento para rescatar a otros del horno de fuego ardiendo al que están expuestos. Muchos de tus seres queridos, muchos de tus familiares necesitan escuchar el mensaje de salvación, pero la incredulidad puede ser eso que no permita que ellos también sean salvos. Pero Pablo va a decir en Romanos 10, ¿cómo se convertirán si no hay quien les predique? ¿Cómo? Dios quiere hacerlo a través de ti. Y quiere hacerlo también a través de nosotros. Por eso, al terminar este mensaje, lo mejor que puedes hacer es compartirlo con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tu familia. Y estés orando para que Dios los motive a verlo. Porque muchos van a poner like, me gusta, pero eso no te lleva al cielo. Eso no trae salvación, sino teniendo una respuesta al mensaje que Dios te está entregando hoy a través de nosotros. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y estés orando para que esos demonios que los tienen cautivos, que los tienen enceguecidos, caigan y puedan ser tocados, puedan ser transformados para la gloria de Dios. Si tú todavía no has hecho esta decisión, quiero orar por ti, quiero ayudarte para que tú hoy puedas tener tu encuentro con el Dios Todopoderoso. Vamos a orar. Cierra tus ojos por un instante y repite conmigo esta oración. De todo corazón, hazlo. Dile, Señor Dios Todopoderoso, Señor Jesús, en esta mañana, yo reconozco que soy pecador y que necesito de tu perdón. Señor, entiendo que tú viniste a dar testimonio del Padre, a revelar tu propósito para la humanidad. Y Señor, reconozco que he estado viviendo apartado de ti, en mi propia voluntad, pero hoy tú me has hablado y por eso hoy yo te pido perdón por todos mis pecados. Señor, te abro mi corazón y te entrego mi vida para que a partir de hoy tú te conviertas en mi Señor, en el dueño absoluto de mi vida, el que toma el control de todo en mi vida y también como mi Salvador
personal. Señor Jesús, hoy yo me entrego totalmente a ti. Y hermano, si tú estás viviendo una vida cristiana, religiosa, pero no estás viviendo en la profundidad de la palabra de Dios, Dios también te manda que tú te vuelvas a Él y le digas: Señor, toma el control de mi vida, abre mi entendimiento para conocer tu palabra, dame hambre y sed de tu palabra. Señor, lléname con tu Espíritu Santo para vencer esta carne, para no hacer mi propia voluntad o lo que me parece, sino tu voluntad. Porque tú vienes pronto por una iglesia sin arruga y sin mancha, y yo quiero irme en ese glorioso día. Y si no, Señor, si yo parto de esta tierra, estar convencido de que el día en que tú de las nubes nos llames, yo resucite en victoria y pueda estar contigo por la eternidad. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo, hermano. Y si tú hiciste por primera vez esta oración de entrega, quiero decirte que hoy tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero. Hoy tú pasaste de muerte espiritual a vida espiritual. Si tú partes hoy de este mundo, mueres físicamente, irás a la presencia de Dios por la eternidad. Has sido librado de la condenación eterna, vivir apartado de Dios. La Biblia dice que hoy, ahora tú te conviertes en un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios, porque has cumplido con lo que Dios ha establecido en su palabra, de recibir a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Nosotros queremos ayudarte, queremos darte recursos, queremos orientarte, queremos enseñarte a depender de Dios, a conocer más de su perfecta voluntad en su palabra. Así que comunícate con nosotros. Agradecemos por tu tiempo y no te olvides de compartir este video con otras personas, con tus contactos. El tiempo es corto, el Señor viene pronto. Así que conviértete en un instrumento en las manos del Señor para que otros también puedan conocerle. Y te recordamos que estamos los días miércoles a las 7 de la noche teniendo nuestro tiempo de oración e intercesión. Y como hoy, domingos a las 11 de la mañana, teniendo el mensaje de edificación y de salvación. Gracias por tu tiempo una vez más. Dios te bendiga y recuerda, el Señor Jesús viene pronto. Prepárate.